¿Cómo cambia a partir de este conflicto? ¿Cómo cambia la lógica de la guerra, ¿verdad? Tú comentaste que hoy el factor que puede ser determinante, puede ser decisivo, es esto de los misiles hipersónicos, ¿no? Que son misiles que estaría, bueno, de hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán acaba de anunciar de que hoy vienen disparos de esos misiles hacia Israel. Y te quería preguntar, ¿estamos ante la misma las condiciones de la guerra, qué ha cambiado y cómo esa modificación va a afectar los escenarios? ¿Qué elementos deberíamos observar en relación a lo anterior? Sí, mira, la guerra de Vietnam y después la guerra de Afganistán demostró que países aparentemente más débiles pueden derrotar una potencia. Eh, la herida de la guerra de Vietnam en Estados Unidos no ha sido superada todavía, a pesar que han pasado varias generaciones. Y la herida de Afganistán, las generaciones más recientes, tampoco. Porque además hay un rosario de muertos y hay un rosario de mutilados, de gente sin pierna, de locos, de tipos psicópatas, de drogadictos, que es lo que deja la guerra, que es lo que ha dejado las guerras en Estados Unidos. Esto está ocurriendo ahora. Desde hace un tiempo, Estados Unidos hace las guerras a través de terceros, no se enfrenta directamente, salvo que sean países muy pobres, muy limitados, con, con un potencial militar muy reducido, lo cual muestran como victorias. O sea, la invasión a Granada en 1983, que es un país de 110 kilómetros cuadrados y en ese momento 125.000 habitantes, o la invasión a Panamá en 1989. Pero Estados Unidos, Occidente e Israel tampoco están acostumbrados a enfrentar potencias con un desarrollo científico y tecnológico, un desarrollo del armamento eh, superior, igual o superior al de Estados Unidos. En Israel se construyeron un montón de mitos. Uno de los mitos es el de la imposibilidad de superar ese domo de hierro, esa cúpula de hierro que supuestamente los hacía invencibles por vía aérea. Bueno, eso hoy está claro que esas imágenes que tú muestras y muchas otras más que hay, ha demostrado que eso ya no es real. En Israel todavía no comprenden lo que está ocurriendo, porque nunca se había enfrentado a esta situación. Israel fue creado en 1948 y hasta ahora eh, todas las guerras, casi todas las guerras las habían ganado, con excepción del año 2000-2006, cuando Hezbollah los derrotó, pero los derrotó en territorio libanés. Pero nunca habían sufrido el grado de devastación que están sufriendo en este momento. Estamos hablando que llevan 5 días durmiendo en subterráneo. Entonces hay que entender lo que significa un país cuya, según voceros de ellos mismos, cuya el 75% de su economía está paralizada. Por supuesto está paralizado todo el sistema educacional. Por supuesto está paralizado sus fuentes económicas. Una de las principales es el turismo, pero el puerto de Eilat en el Mar Rojo está paralizado porque por Yemen desde hace más de un año, y ahora está paralizado, semi-paralizado, paralizado el de Haifa, que es el puerto más importante que tienen en el Mediterráneo. Fue destruida la principal central productora de energía en Haifa. Es decir, los daños a la economía son reales. Un país que no está produciendo, un país que hoy, al igual que Ucrania, depende casi absolutamente de Occidente, porque ni siquiera pueden producir alimentos, porque los alimentos se producen en la zona norte, que es la zona agrícola, y los habitantes de la zona norte tuvieron que salir del conflicto con Hezbollah y no han vuelto. Entonces,
no tienen actividad agrícola, no tienen actividad en los puertos, no tienen, no está funcionando la industria porque todos los trabajadores están en los refugios. Entonces hay una parálisis total del país y hay que ver lo que significa, no sé, 3, 4, 5 millones de personas metidas en los refugios a los cuales hay que darle agua, hay que darle comida, hay que darle atención médica, hay que preocuparse de los ancianos que tienen diabetes, que tienen, etcétera, hay que preocuparse de los niños, de los bebés, y gente que está acostumbrada a vivir bien, a tener un alto estándar de vida, a vivir tranquilo. Hay que ver cuántos días van a resistir esta situación. Y además es gente que no tiene apego a su tierra porque no son de ahí. O sea, toda esta gente tiene 2 pasaportes, son argentinos, son polacos, son alemanes, son estadounidenses. Y entonces lo que están pensando es ver cómo se van. Las jóvenes generaciones que quieren estar bailando, paseando y que lo único que se les pide es que vayan a la guerra, no están haciendo crisis. Por eso uno observa que ya desde octubre del año 23 hay una emigración gigantesca, que algunos calculan en cerca de 1 millón de habitantes. En un país de 9 millones es mucho. Entre otras cosas, los primeros que se fueron los millonarios. El 70% de las personas que tienen más de $1 millón se fueron. Están en París, están en Londres, no están ahí. Entonces, hay afectaciones reales. Es un país de 9 millones de habitantes y en una guerra de larga duración tienen que tener recursos permanentes. Ellos pueden hacer guerras de corta duración en territorios extranjeros, es lo que dijo Ben Gurión. Mientras hagamos guerras de corta duración en territorios extranjeros y tengamos seguridad de la victoria, vamos a seguir existiendo. Pero si hacemos guerras de larga duración en nuestro territorio y con inseguridad de poder seguir existiendo, el futuro de Israel es muy nebuloso. Entonces, el factor militar también entra a jugar, porque se están enfrentando, ahí tú ves la lluvia de misiles, y no tienen posibilidades, ahí tú ves que se lanzan antiaéreas que no logran impactar y finalmente todos esos misiles están cayendo, más allá de lo que diga la prensa occidental, lo puedes ver, ahí se están viendo, que se lanzan antiaéreas y esas antiaéreas no impactan a los misiles, mira cómo caen. O sea, estas imágenes desmienten lo que dice la prensa occidental de que casi todos los misiles están siendo interceptados. Totalmente falso. Entonces, Israel para atacar Irán lo tiene que hacer básicamente con la fuerza aérea porque su fuerza misilística no es muy grande. Irán no ha sacado a sus fuerzas armadas de su territorio. Están atacando con misiles, con drones, siguen en su territorio. Un territorio de más de 1.600.000 kilómetros cuadrados frente a 27.000 kilómetros que tiene Israel. Una población de 97 millones de habitantes frente a 9 millones que tiene Israel, sin contar el millón que se fue. Entonces, en términos, ya no solamente estamos hablando en términos económicos, estamos hablando en términos demográficos, estamos hablando en términos del apego a la tierra, de la identidad, del apego a la tierra, del sentido de patria que los israelíes no tienen, porque es un país artificial. Los mayores, los que llegaron al comienzo, ya casi todos han fallecido. Los de la segunda oleada de migrantes que han vivido en paz ya dejaron de vivir en paz y lo que se les ofrece es una lluvia de cohetes todos los días, y los jóvenes que tienen que servir en el ejército están acostumbrados a servir un rato, servir unos días, pero ya llevan 3 años de guerra, de
bueno, desde octubre del 23, estamos hablando de ¿cuánto? Ya casi 2 años de guerra, ¿no? 1 año y medio de guerra. Entonces, todos estos son factores que deben ser considerados. Y la información que dan los propios voceros iraníes que tienen capacidad para seguir atacando diariamente a Israel durante 6 meses. Yo no creo que Israel tenga capacidad para resistir 6 meses, paralizada su economía, toda la gente viviendo en refugio. Entonces el factor clave para ver cómo se define esto en términos militares es la participación o no de Estados Unidos. Eso es lo que va a definir finalmente